Tito, esta es tu especialidad, No, pero vamos a convocar a otro aquella no. especialista, claro, Luis Rosales, que además es mendocino, así que debe haber estado siguiendo el proceso en Mendoza. Fue candidato a vicegobernador, o sea que tiene sobre sí lo que es toda una campaña también presidencial, así que bueno, vamos a hablar, si el tiempo nos da, de bastantes cosas. ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Fui candidato a A vicepresidente con Esper, vicepresidente, sí, pero fui candidato a junto a Luis gobernador de Esper. Mendoza en el 2011 y sacamos Sí, muchos votos en aquel momento. sí, sí, sí. Sí, estuve siguiendo ¿con quién estaban hablando recién? ¿Con Con Leandro Esdero? Esdero, Exacto. Ah, gran amigo Esdero. Si está escuchando por ahí, un gran saludo lo para está Esdero. escuchando. Un saludo, Luis. Igualmente, un gran saludo. Ahora desde Buenos Aires, pero muy atento al resultado electoral de Mendoza. La verdad que una seguidilla con lo de Esdero, ahora con la reelección de Cornejo, de buenas noticias para Patricia Bullrich, ¿no? ¿Y le suma esto, ahora hablamos de la cuestión internacional, pero le suma a Patricia Bullrich estas victorias locales? Sin duda que suman. Quien dice que una cosa no hace a la otra está equivocado, más vale que suman. Siempre es mejor. eh, a ver, el justicialismo está creando la idea de que Juntos por el Cambio está perdido y ya no. Pero a mí me parece que esto no se estaría demostrando en las urnas, por lo menos hasta ahora. Hay que ver, es cierto que la irrupción de Milei fue muy novedosa, pero bueno, este, faltan pocos días, falta un mes en realidad, y habrá que ir viendo. Lo que dicen las encuestas es que siguen los tercios. Ahora, el ministro de Economía es muy difícil que pueda transformarse en presidente con una economía como está en Argentina. En general, yo estoy trabajando y en contacto siempre con Dick Morris, que es un especialista en campañas norteamericano, actual consultor de Trump, y cuando le muestra los números argentinos, le dice, sí, todo bien, toda esa creación que están haciendo de que la polarización va a ser entre Milei y Massa, pero deberían ser muy extraterrestres los argentinos, porque en la Tierra, en este planeta, es muy poco probable que un ministro de Economía, más allá de las apreciaciones personales, la habilidad, el talento, el coraje que pueda tener Massa, el ministro de Economía de una economía como la Argentina se transforme en presidente. Es muy poco probable. Eso es lo que te dice la lógica, pero bueno, Claro. estamos en la Argentina. No sé si la lógica funciona. Bueno, nos metemos en la cuestión internacional. ¿Tan álgida está la situación con Paraguay, tema Yacyretá, tema hidrovía? ¿O en realidad es un tema que ha tomado el nuevo presidente de ese país como para reafirmarse y dar un mensaje, digamos, hacia su pueblo, como un tema que le permite, digamos, enaltecer ese nacionalismo, pero en realidad el agua no va a llegar al río? Hablando de río, yo creo que la sangre no va a llegar al río. Sí, porque el agua Ojalá, ya nos tapó, pero bueno. o- ojalá que llegue el agua al río, porque si no, no vamos a estar con sequía, y no va a haber hidroelectricidad. Pero a ver, siguiendo lo que vos decís, me parece que tiene que ver más con un lanzamiento, un posicionamiento del nuevo presidente del Paraguay. Eh, eh, a ver, no hay la menor posibilidad de que escale y estalle un conflicto que escale entre Argentina y Paraguay. Muy difícil. Paraguay depende en casi un tercio de sus ingresos internacionales de la energía que le vende la Argentina. La cantidad de intercambios de relaciones comerciales que existen entre los dos países, bueno, ustedes lo viven todo el tiempo, hay en Corrientes, en el Chaco, en Misiones, en Formosa. La cantidad de paraguayos que viven en Argentina es enorme, es decir, deben haber, no sé, más de 1 o 2 millones de argentinos eh, de origen paraguayo o directamente vinculados, muy cercanos o de familias de origen paraguaya. Entonces, en Gran Buenos Aires hay zonas enteras que son habitadas por paraguayos, y Luis, así lo mismo Luis, buenas en otras noches. ciudades
del litoral argentino. Sí, buenas noches. Buenas noches, disculpas. No solo una cuestión de el hábitat, sino un intercambio permanente y en las zonas de frontera mucha gente del Paraguay se viene a la Argentina por cuestiones de educación, a las universidades públicas, por cuestiones de salud, a la salud pública. Me parece que más bien este es un posicionamiento de algún sector buscando sobresalir en este confuso Partido Colorado que también administra el Paraguay. Sí, puede ser eso. También puede estar lo que decía tu colega de un reposicionamiento al inicio de una presidencia, algo parecido a lo que hizo Trump con México, de tensionar y después negociar mejor. Tal vez estén los paraguayos tratando de conseguir mejores condiciones de negociación. La Argentina es un país mucho más grande, al igual que el Brasil. Paraguay es mucho más chico, entre comillas, débil, y debe negociar en estos temas con dos grandes países que tienen muchos más intereses y complejidades. Tal vez tenga que verse por ahí y bueno, y muchos sectores que aprovechan a partir de estos planteos, ¿no? Luis, además del juego pendular ese que siempre hizo Paraguay, más aún en la época de los gobiernos militares, con Stroessner, la dictadura militar argentina y la dictadura brasileña, cuando estaba en discusión la construcción de Corpus, de Itaipú, de Yacyretá, yo de puro mal pensado que soy nomás, me parece que este conflicto empezó no por el cobro del peaje a las barcazas, sino por un endurecimiento que empezó a comienzos de septiembre de la aduana argentina, que empezó a aumentar los controles de las barcazas por el tema del narcotráfico. Bueno, puede ser eso, puede ser eso. Paraguay es un país bastante informal, donde la informalidad está muy extendida, pero esto no va en detrimento de ese pueblo, ese país. Es el estilo, es como han construido su país, es como, así como hay otras naciones en otras partes del mundo. Si uno se pone a exigir el cumplimiento estricto de las normas, la situación se complicaría demasiado. Es cierto que haría falta un ordenamiento de todo eso. A nadie le conviene que sea tan descontrolado, desorganizado y, a ver, fuera de la ley o lejos de la ley, el transporte por esa verdadera autopista acuática que es la hidrovía. A ver, los Estados Unidos se desarrollaron y mucho cuando armaron toda esa red de canales que complementan al Mississippi y permiten sacar prácticamente toda la producción del centro y del Midwest norteamericano a través de los ríos y los canales al Golfo de México, al sur. Alemania, Europa, Austria, Suiza, la hidrovía del Rin, que termina en el puerto más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo, el puerto holandés de Rotterdam. Y los holandeses, país más chiquito, prácticamente manejan, administran todas las barcazas llevan bandera holandesa, pero funciona bien, no hay tensiones, guerras entre Holanda y Alemania o Suiza y algo Austria por el manejo de esa cuenca, de esa vía. Todo lo contrario, todos se benefician por ese regalo de Dios de tener una verdadera autopista navegable y que pueda transportar de forma mucho más eficiente mercaderías, personas, que a través de las rutas o las vías férreas. Deberíamos estar celebrando y no partiendo la torta de un negocio medio por debajo de la mesa, a ver si podemos mandar cosas que nadie las descubra. Tendríamos que todos los países tributarios de esta enorme cuenca, de esta enorme hidrovía, celebrar que tenemos este regalo, un regalo enorme, gigantesco, y aprovecharlo con mucha más inteligencia, eficiencia, tal vez honradez, honestidad, porque también de este lado del río, de este lado río abajo, las cosas son bastante complicadas con la hidrovía, ¿no?
siempre hay discusiones de si la manejamos bien, los gobiernos se hacen los otarios, miran para otro lado, no quieren saber bien cómo es la cosa, o lo saben muy bien, pero no quieren decirlo. Es bastante, en Paraguay está bastante más explícito, en la Argentina, y más tolerado. En la Argentina lo ponemos un poquito bajo la alfombra, pero también se cuecen habas acá. ¿Y cómo, a ver, el Mercosur en estos contextos sirve? Sí, claro que sirve, porque el Mercosur, yo no sé si te referís a la estructura jurídica del Mercosur, etcétera. Como ámbito pero para sí discutir y dirimir estas cuestiones. En sí, la Asamblea de la ONU servir. planteó Paraguay, tengo entendido, la posibilidad de llevar este diferendo a un organismo internacional, tema del cobro del peaje. Bueno, debería servir. El espíritu del Mercosur fue el que permitió que se construyeran rutas en la región donde ustedes están, Claro. que se hicieran puentes, porque la idea antes era que del Brasil solo podían venir tanques de guerra. Y entonces no había que ni pavimentar rutas ni construir puentes para que esos tanques no llegaran a las grandes ciudades argentinas. Sí, por eso Esa era Corrientes la es idea una de Corrientes los para la población que tiene es una de las que proporcionalmente tiene más regimientos, más destacamentos del ejército, con esa teoría de que una invasión de Brasil iba a entrar a Argentina por Corrientes, más o menos. Bueno, y con el Paraguay existía la idea de la vieja guerra, la Triple Alianza, en la que los tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, destruimos al Paraguay, lo destruimos. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Ahora, me parece que deberíamos en algún momento, pero es un problema porque ni la política paraguaya, ni la política argentina, y un poco menos la brasileña, la uruguaya está más ordenada, estamos muy ordenados, no estamos muy prolijos, para decirlo, estoy siendo muy educado en todo esto, ¿no? Estamos con flojitos de papeles. Estamos flojitos de papeles en todo esto, y la hidrovía es una manifestación de eso. Ahora hay un conflicto, pero cuando no hay conflicto, y funciona bastante mal, bastante por debajo de la mesa, lo podés decir, pasa de todo por ahí. lo podés decir claramente, Luis, es decir, que nuestro sistema, y a partir del Tratado de la Hidrovía justamente, sobre todo con los protocolos adicionales, yo les suelo decir a los alumnos que el primer protocolo del protocolo aduanero es el protocolo La Molina, es el siga-siga. No se puede controlar nada, teóricamente, o casi nada. Todo este sistema favorece nuestras operaciones de sobrefacturación, subfacturación, triangulación en el comercio exterior, que nos hacen un agujero en la recaudación fiscal, ¿no? Enorme, 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 y todo eso, pero bueno, deberíamos avanzar, y eso el Mercosur se quedó frenado absolutamente. Deberíamos avanzar como la Unión Europea. No existe ningún inconveniente en transportar mercaderías entre el origen del Rin en Suiza y la desembocadura del Rin pasando por toda Alemania en Holanda. No existe para nada, y eso es una máquina de generar dinero, de recaudar impuestos, es decir, de enriquecer a algunos y de beneficiar a otros a través de la distribución de ese enriquecimiento. Claro, pero ¿cómo hacer ahí para lo que hicieron los europeos, ¿no? Uniformar las legislaciones nacionales, especialmente las fiscales. Sí. Vos lo dijiste muy bien, Paraguay es un estado muy informal. ¿Cómo hacer para que Paraguay se formalice? Si ellos viven de la informalidad. Eso es muy complejo, y para que nosotros nos descorrupticemos, también, que vivimos de la corrupción. También. La Argentina es un país que debe estar en los indicadores de corrupción, qué sé yo, al nivel de Malasia, Tailandia, no sé, Indonesia, de los más corruptos del mundo. Es complejo esa conjunción de factores y esa dotación de recursos, porque eso es lo que es impresionante. Mirá, una vez yo llevaba para dar una conferencia al expresidente de Chile, Eduardo Frei, que era ingeniero hidráulico, en avión, íbamos en un avión de línea, pero en la vueltita, y aterrizamos en Corrientes, lo llevamos a Resistencia a dar una conferencia, pero como siempre, viste que tenés que parar en uno u otro aeropuerto,
aterrizamos en el de Corrientes. Y el avión da la vuelta y se ve todo el Paraná, el puente General Belgrano, unas barcazas. Y se quedó el chileno, wow, dice, qué ricos que son, comparado con prácticamente, esa era una imagen de todo Chile, digamos, del ancho de Chile, y era solo un río. Y ahí confluye el otro, el Paraguay, tenés la pesca impresionante, se podría hacer turismo, transportar todo por ahí, podría ser un polo de crecimiento y desarrollo, y por prebendas, pequeños acuerdos bajo la mesa, coimas, está todo trabado, complicado, y ahora con esta pulseada, esta discusión con el Paraguay. La verdad que no sé, las provincias, por lo menos que ribereñas, deberían unificar fuerzas, hacer todo lo posible para que eso se ordene un poco más, se clarifique, salga a la luz, se le saque un poco el velo de los negociados y la corrupción y pase a ser realmente un motor de desarrollo. Luis, la última pregunta no tiene que ver con esto que están hablando, sino con lo que dije al principio. Usted fue candidato a vicepresidente. Fue esta semana el debate de los vicepresidentes en una señal de televisión por cable. Para usted, ¿quién ganó? ¿Quién le gustó más? Y es difícil eso, porque vos sabés que yo me he dedicado mucho a campañas electorales, comentaba esto de Dick Morris, y siempre está esta pregunta, ¿quién gana un debate? Y una cosa es decir quién gana en una encuesta y ver, y estuvo mejor tal o cual, pero en los comandos estratégicos de las campañas, vos pretendés que el debate te sirva para un determinado objetivo estratégico que estás buscando en ese momento. Entonces, tal vez el que estuvo mejor no es el que ganó, porque el que ganó fue el que logró modificar el objetivo, modificar no sé cuántos puntos que querían dar vuelta porque eran los que... Así que es difícil contestar y generalmente cuando haces esa pregunta en una encuesta después de un debate, ¿quién ganó? Hay bastante coincidencia con la preferencia de voto que ya tiene la gente. Es decir, para los que le gusta Patricia Bullrich, ganó Petri, para los que le gusta Milei, ganó Villarruel, y para los que le gusta Massa, ganó Rossi. Claro. Eso suele suceder. Están muy teñidas de subjetividad y de preferencias electorales los debates. Pero fue un muy interesante debate que permitió por lo menos semblantear, vislumbrar cuáles eran los posicionamientos y estrategias de los tres principales sectores. ¿La expectativa para los debates presidenciales el próximo domingo es el primero? Bueno, yo participé bastante en el año 19, en los últimos debates presidenciales, porque toda la participación de José Luis Esper la armamos juntos. Así que estoy bastante empapado en lo exigente y difícil que es participar en un debate presidencial. Aunque parezca menor, el dominio de los tiempos, viste que suena la campanita y chao, fuiste y no sé qué, es muy complicado eso y manda muchos mensajes, el no poder disciplinarte, el no poder, claro, el dejar tiempos vacíos. Si vos dejás mucho tiempo sin hablar, viste que hablás muy cortito y sigue... Claro, y parece como que quedó corto esto. Bueno, a mi campanita sonó, Luis, así que después seguramente de los debates lo vamos a convocar para que nos dé este análisis, dada su experiencia en esto, para ver qué nos puede dejar eso que por ahí no es tan evidente. ¿Cómo no? Será un gusto y un gran saludo a través de ustedes, a todos los correntinos. Muchas gracias, Luis. Ahí está Luis Rosales. Entonces, claro, él vio el detrás de escena como candidato, a su vez como equipo de campaña. Yo tengo que preguntarles algo. ¿Ya saben que van a cenar esta noche? Sí, por supuesto, sabemos. ¿Qué cenamos? Y vamos a cenar lo que nos mande la gente de Locos por el Pollo, ¿eh? Locos por el Pollo.